Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que bastante bien y sanos todavía. Ok, chicos. La última vez quedamos con este problemita. Ok. Cubrimos temillas como superposición o principio de superposición para potencia. Llegamos a la conclusión de que únicamente se podía aplicar cuando las frecuencias eran distintas. Bueno, cuando las frecuencias son iguales, pues toca aplicar superposición de corriente y de tensión. Vimos corrección de factor de potencia, ¿verdad? Que el factor de potencia ideal es cercano a 1, que se corrige colocando el elemento extra en paralelo a la carga, que puede haber corrección de factor de potencia atrasado o adelantado, que el factor de potencia debe llevar una etiqueta que nos diga eso, ¿verdad? Si es atrasado o es adelantado. También vimos que cuando el factor de potencia es atrasado se corrige con un capacitor y cuando es adelantado se corrige con una bobina. ¿Qué más vimos? Repasamos un poco lo que era potencia compleja. Ok, para el día de hoy entonces vamos a cubrir o a finalizar el problema que dejamos sin estudiar la clase anterior, el cual es este fue un problema de un examen del 2018. Este examen lo que nos pedían, bueno, nos daban ese circuitito con amplificador operacional y nos dicen, ok, a partir de ese circuito determine la potencia compleja que entrega la fuente, ese source, ok. ¿Cómo hacemos eso? Tocó un tema muy importante, que es que nosotros para un análisis de circuitos, al menos en CA, no será quizá lo mismo cuando lleguen a un curso como integrales, ¿verdad? O lineales, pero circuitos integrados lineales, pero acá lo consideramos como ideal. ¿Ok? Tenemos dos características. La corriente de la entrada no inversora es aproximadamente 0 amperios. Tal vez acá podemos incluso no igualar, sino que decimos que trabajamos con una aproximación, ¿verdad? Aproximadamente 0 para ambos casos. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Y eso nos va a dar varias cosillas ahí en lo que es el manejo de o análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Además, la tensión diferencial es aproximada. La tensión diferencial puede ser vista como esta, ¿verdad? Tensión diferencial aproximadamente 0 voltios. De forma tal vez no errónea. A esto le llaman tierra virtual, pero yo tendría muchísimo cuidado con llamarlo tierra virtual. ¿Por qué? Porque está bien que uno puede considerar este nodo como sencillamente porque la tensión o la diferencia de potencial entre este punto y este otro es 0, pero aplica lo de tierra virtual únicamente cuando una de las patillas está directa a tierra. Pero como lo pueden ver, en este caso no aplica. No le puedo llamar tierra virtual. Z in y Z out. Oh. Aproximadamente. Infinitas. Ok, que la Z, Muy, que la Z out aproximadamente y la Z in aproximadamente infinito. correcto. Mm. Muy bien. Entonces, específicamente en este ejercicio, ¿cuál de esas zetas sirve? Está bien, ¿no? Correcto. Tenemos una impedancia que es la impedancia resultante que sale de la bobina de 250 milihenrios, la resistencia de 2 ohmios y el capacitor de 25 milifaradios. Todo eso que está, digámoslo, ¿cómo lo podemos decir? En paralelo con una impedancia infinita. Vean que entonces esta impedancia infinita
Vemos todo esto de acá. Todo esto de acá. De aquí a acá. Tengo algo así. Y eso queda en serie con esta de 4, pero como es infinito, ganan nosotros que somos pequeños. Vean que un equivalente paralelo de una impedancia pequeña con una impedancia grande, gana la pequeña. Si ustedes hacen un arreglo paralelo de cualquier, de dos resistencias, qué sé yo, una resistencia de 25 ohmios en paralelo con una de 10K, el equivalente se va a parecer a la pequeña. A partir de eso, inicialmente tendríamos que convertir esto a impedancias, ¿verdad? Esta, ¿cuánto queda? Negativa y da menos 4J, profe. Ok. Este queda en 2 ohms y por acá 2,5J. 2,5J. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que dice Diego, es únicamente el equivalente, ¿verdad? La Z equivalente que ve la fuente, porque lo que estamos averiguando es, vean que la pregunta es cuánta potencia compleja entrega la fuente. ¿Ok? ¿Qué ocupamos para eso? De acuerdo a la fórmula, acá nosotros no estamos seguros de tener RMS, de hecho no lo es porque lo que tenemos es un valor pico, entonces como es un valor pico, será 1/2 por el fasor de la fuente por, ¿cómo sería acá la potencia entregada? Recuerden que las potencias respetan Menos la sería. convención pasiva, correcto, sería un menos y de la fuente, o el fasor de la fuente conjugado. O sea, tenemos que encontrar todo esto, ¿verdad? Para ello, vean que lo que nosotros tenemos es corriente. Ocupamos sacar una de dos, o ponerlo en términos todo de corriente o sacar la impedancia, que es lo que hablaba Diego, ¿verdad? Entonces, una Z equivalente vista por la fuente sería aproximadamente el paralelo entre 2,5 con la sumatoria de 2 menos J4. ¿De acuerdo? Ok, esto da más. ¿Qué hago con eso? ¿Para qué saqué el Z equivalente? Vean que en el circuito yo saqué el Z equivalente sencillamente porque a partir de acá es como si estuviera abierto. Esto es para efectos análisis de circuito, pero yo no puedo decir que acá no hay voltaje porque aquí está abierto. ¿Ok? Ve que el operacional uno lo caracteriza de esta forma para análisis de circuitos, pero yo no puedo decir que aquí salí de cero porque esto está abierto, ¿no? Es una característica que describe el operacional. Aquí hay tensión. ¿Ok? Ahora bien, yo obtuve ese Z equivalente para saber cuánto es US, por ejemplo, ¿verdad? O plantearlo, o plantearlo de IS, ya tomando en cuenta la Z equivalente que ve la fuente, pero en este caso me parece más fácil tomar común entre ustedes. ¿Ok? Vean que entonces este 500 es miliamperios. Eso se puede expresar en amperios como 0,5. ¿ok? ¿Cuánto queda el ángulo final? Sería 135. 135. Sería 135, ¿verdad? Este menos, ¿verdad? Te va a meter por ahí un 180, ¿verdad? Sí. Entonces ese 180 sumado a ese menos 45 nos queda 135. Ujú. ¿Ok? Y ahora sí yo lo puedo dejar en amperios.
O puedo poner el 500 y poner aquí miliamperios, con el cuidado de que cuando lo meto a la calculadora, simplemente tomo el valor correcto, ¿verdad? Entonces, V sub S será igual a 0.5, ¿verdad? Con ángulo de 135 multiplicado por 2 más J4, ¿ok? Y eso nos da, Raíz de 5, ángulo de menos 161. ¿cuánto? 56. Raíz de 5, ángulo de... O sea, para ver, 0.5, ángulo de 100. Raíz de 5, ángulo de menos 161,56 grados. Ok, 56-50. ok. Ok, tenemos entonces ya todo lo que ocupamos para calcular la potencia entregada por la fuente. Es decir, esto será un medio por VS, que dijimos que es raíz Pero de gomitas. 5. Sí, ¿quieres un? Algo de 56, 5, dijo César, ¿verdad? Todo esto lo multiplicamos por el negativo de IS, 0,5 con ángulo de... Ven que aquí estamos metiéndole un menos a eso, entonces podríamos decir que le estamos restando 180, ¿ok? Y eso nos queda con menos 45, ¿verdad? Se nos quedaría como antes de hacer la transformación. Ya una vez conjugado, eso sí, ¿verdad? El menos, ojo chicos, el menos viene del concepto de potencia entregada. Cuando la corriente sale por el positivo, entonces se pone un menos, ¿ok? Porque es entregada. Ok, entonces si estamos Ok. viendo lo de una fuente, normalmente le vamos a poner un menos Claro, porque es Por entregada. gracia. por esa Pero, entregada, ¿cierto? Ok. pero tengan cuidado, ¿verdad? Porque no siempre una fuente lleva un menos. Hay que ver, porque si hay más de una fuente, ¿verdad? Ujú. Va a depender de la convención pasiva de signos. ¿Ok? Entonces, no es que una fuente de regla siempre lleva, sino que yo respeto una sola dirección de la corriente y si a una fuente le tocó entrar, entonces será con un más. Ok. ¿Ok? Vean que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Voy a respetar siempre la dirección de la corriente. En este caso, vean que quien me está diciendo a mí cuál es la dirección es esta. ¿Ok? Vean que aquí hay varias cosas, por eso es que mucha gente en un problema tan sencillo se equivoca mucho. Ok, aquí hay varios detalles. Por eso quería hacer este. Está ese menos, están los conjugados y está el menos, además de la dirección de potencia entregada. ¿Ok? Entonces esto al Profe, final. Ajá. estoy un poco perdido con esa última parte de ese ángulo de menos 45. Es que no le entendí realmente. Ok, claro, con gusto. Vamos a repetir. Ve que por fórmula, o más bien aplicando el concepto de potencia entregada, entonces nosotros lo que dijimos es, siguiendo la dirección de la corriente, ¿verdad? La corriente que definí que es IS, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, a este dispositivo, esa corriente le entraría por el más. Entonces aquí, a la hora de sacar potencia consumida, será un medio por la tensión que tenga ahí por el conjugado de la corriente. Pero para la fuente, como la corriente definida sale por el más y no entra, entonces hay que ponerle un menos por concepto de potencia entregada. ¿Ok? A eso hay que sumarle que el valor de corriente ya traía un menos y ese menos simplemente lo metimos acá para como ya mencionó un compañero, no recuerdo cuál, que para convertir el fasor de forma correcta. Esto es simplemente la definición de la corriente. ¿Ok? Ahora bien, cuando nos venimos acá y decimos, ok, para calcular la potencia entregada por la fuente, yo necesito tomar esto de acá, un medio de la tensión por la corriente negativa conjugada. ¿Por qué negativa? Porque por convención pasiva de signos sale por el más. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo acá el valor del fasor.
¿Ok? Si a ese fasor le meto un menos porque la definición de potencia entregada me dice que en ese caso es un menos, entonces este ángulo cambia de 135 a menos 45. ¿Ok? Yo podría también sumarle el 180 y hacer 180 más 135 y quedaría el positivo de este. Ahora sigue el conjugado. Vean que lo que está aquí adentro, chicos, lo que está aquí adentro es menos IS. Eso es todo. Sí. ¿Ok? Porque acá lo definimos así. ¿Sí? Entonces, ahora lo que falta es conjugarlo, pero eso ya ustedes nada más a la hora de meterlo a la calculadora simplemente ponen el 45 positivo. Listo. Sí. ¿Ok? Raíz de 5 cuartos para ponerlo exacto. ¿Ok? Con ángulo de Menos 116,565. ¿ok? Estamos, Voltios. chicos. En rectangulares, ¿verdad? En rectangulares a mí me da más o menos 250,48 menos J 500,86 mili. Ok, vean que ahí yo tengo un grave error en lo que acabo de hacer anteriormente. Aquí. Voltiamperes, ¿sí? Correcto. Ok. Entonces, eso quiere decir que esa fuente, ¿verdad? Para sintetizar acá, entrega 250,48 miliwatts y 500,86 milivoltiampere reactivo. Esto es lo que se entrega. ¿Ok? El menos simplemente nos indica que es entregado. Aquí. ¿Ok? Bueno, chicos, el último no lo voy a hacer porque esto es tarea, ¿verdad? Pero vamos a conversarlo un poquitillo. Dice que la potencia en la resistencia de 4 ohms. ¿Qué hacemos? Nada más lo vamos a conversar. El último punto dice determine S en R de 4 ohms y dice consumida. ¿Ok? Sería un error grave decir que entregada porque un elemento pasivo como una resistencia no entrega potencia, ¿verdad? Entonces, gracias a la característica de operacional que dice que el voltaje diferencial es aproximadamente 0 voltios, entonces yo puedo decir que entre este punto y este punto no hay diferencia de potencial, es como si estuviera un cable puesto ahí. ¿Ok? Entonces, con mucho cuidado, toman la tensión que hay en este punto, que no es ni más ni menos que VS, sacan el divisor de tensión en ese capacitor y esa tensión es exactamente esta, ¿verdad? ¿Y cómo calcularían ahí? Entonces, una vez que tengan eso. Entonces, en ese caso, la potencia consumida por la resistencia de 4 ohms es igual a VO por el conjugado, ¿verdad? Eso sí, Ignacio, el conjugado de VO sobre. Ok. Y aquí no va ningún negativo por la sencilla razón de que la corriente entra por el más. Ok. Y además es una resistencia.